Un saludo a todos mis amigos de Fuerza La Basolana nuevamente. Esta oportunidad quería comentar un artículo de la Sociedad Watchtower de la época del juez Rutherford, que ya lo tocó mi hermano el apologista Mario Olchese, pero yo quería complementarlo adicionando otros libros de la Sociedad Watchtower que mi hermano no ha considerado. La Sociedad Watchtower dice desde muchos años atrás que ellos son una religión formal, legalizada legalmente, es decir, legalmente reconocida como una religión. Cuando a un testigo se le dice que ellos son una secta o un culto, se sienten ofendidos, parece una ofensa. Ellos están en la categoría alta de ser religión. Y la Watchtower así lo ha hecho saber al mundo y a sus miembros, y lo declara que ellos son una religión verdadera, y usan ese término. Inclusive en su página web ponen ahí que ellos son una religión, y es la religión verdadera. Bueno, todos sabemos que todas religiones dicen que son una religión verdadera y darán 100.000 razones por las cuales ellos pueden probar, de acuerdo a su punto de vista, que son una religión verdadera. Ninguna religión activa que tiene miembros va a reconocer que no es una religión verdadera, pues sería estúpido. Es obvio que todas las inmensas iglesias que existen en todo el mundo, de diferentes credos religiosos, todos creen tener religión verdadera, como lo tienen también los musulmanes, que tienen su propio profeta, que fue Mahoma, y creen que él es un profeta, que el equivalente a Jesucristo, y que él fue enviado por Dios a la tierra, Alá, y él es el profeta de Alá, y creen eso, pues creen que están en la verdad, que es una religión verdadera, y se inmolan por Mahoma, y así todas las diferentes religiones del mundo creen que tienen la verdad, y los testigos de Jehová no son la excepción. Ellos dan sus motivos para poder convencer a la gente que pueden capturar y pueden engañar, para hacerles creer que ellos son una religión verdadera. Y bueno, es más fácil demostrar que son una religión falsa que ellos mostrarnos a nosotros que son una religión verdadera. Es más fácil para nosotros que estamos afuera, o aquellas personas que no son testigos de Jehová, mostrar que la Watchtower es una religión falsa, que los propios miembros nos puedan convencer a nosotros que es una religión verdadera, pues que nosotros tenemos todos los elementos de juicio para poder mostrar que esta religión es un falso profeta moderno, que Jesús ya nos había advertido que aparecerían en los últimos días, que aparecerían falsos profetas. Y ya hemos visto pues que la Watchtower pues es la supercampeona, la que lleva la bandera en profetizar falsamente muchas veces el fin del mundo, que jamás obviamente se cumplió. Que yo sepa, en la Biblia, los verdaderos profetas, nunca Jehová les dio dos oportunidades para que pudieran acertar sus profecías enunciadas. Los profetas verdaderos de Dios anunciaban sus profecías de que eran de Dios, y se cumplían todas porque eran verdaderas, eran profetas de Dios. La Watchtower en 1972, en el mes de septiembre, publicó una atalaya diciendo que ellos eran los profetas modernos, que eran un grupo de personas, y hombres y mujeres, que actuaban como profetas, refiriéndose pues al estado fiel y discreto, que eran los que en ese momento se creía que daban alimento espiritual, y que estos eran este profeta moderno, este Ezequiel moderno, que estaban encargados de anunciar las cosas venideras en el presente siglo 20 y 21, que eran estos señores del cuerpo gobernante, estos señores del estado fiel y discreto, que daban alimento oportuno y anunciaban las cosas venideras, y actuaban también como profetas proclamando el fin del mundo. Y es, como digo, muy fácil que los testigos digan que ellos son una religión y que son una religión verdadera. Ellos tienen todo el derecho de decir eso, puesto que las demás religiones también dicen lo mismo y publican en su literatura cómo reconocer la religión correcta, y ellos ponen sus propios argumentos, sus propias pruebas, o sus propios elementos de juicio para poder convencer a sus adeptos que ellos son la religión verdadera, y así lo creen fanáticamente también.
Y la Watchtower no es la excepción, y ellos publican en sus revistas que ellos son la religión verdadera, reconociendo que ellos sí son legalmente una religión, que no son una secta ni que son un culto, y que los testigos se sienten ofendidos cuando le dicen que ustedes son un culto, una secta, lo ven como un adjetivo peyorativo, ¿no? Usted es un culto o una secta, ¿no? Lo ven como una cosa que desmerece o va en desmedro de la organización, decir que es un culto o una secta. No, nosotros tenemos categoría de religión y somos una religión. Veamos pues dos atalayas que así lo dice, para que vean que la Watchtower reconoce que ella es una religión y es la religión verdadera entre todas las demás religiones. Acá pueden ver ustedes en pantalla la atalaya del 1 de diciembre de 1986. En la página 4, la sociedad Watchtower reconoce que ella es una religión totalmente reconocida. Y se lee así. Veamos qué es lo que nos dice la Watchtower acá en este artículo. Y se lee como sigue: por todo el mundo, los testigos de Jehová son legalmente reconocidos como una religión cristiana. Los gobiernos de diferentes ideologías políticas les han concedido el derecho legal de edificar sus propios lugares de adoración y de adherirse a sus creencias. Que ellos sí son una religión cristiana internacional bien conocida puede verse por el hecho de que hay más de 3 millones de ministros activos y otros 5 millones que asisten a sus reuniones. Además, se han organizado para formar 50.000 congregaciones en más de 200 países. Por eso, el hecho de que el clero afirme que los testigos de Jehová no constituyen una religión cristiana conocida es absurdo. Vuelvo a repetir esta frase nuevamente, este párrafo, que dice: por eso, el hecho de que el clero afirme que los testigos de Jehová no constituyen una religión cristiana conocida es absurdo. La actitud del clero es una vergüenza para la reputación del gobierno democrático de Grecia. También es una ofensa en contra de los millones de testigos por todo el mundo que son cristianos devotos y que saben que muchos de sus compañeros de creencia han sido martirizados por su fe. Como vemos, la Watchtower reconoce pues que ella es una religión reconocida legalmente. En esta otra atalaya de fecha 1 de diciembre de 1991, en la página 8, la Watchtower publicó un artículo para poder distinguir cuál es la religión verdadera y cómo hallarla y dónde se halla la religión verdadera. Y los testigos de Jehová afirman que ellos son la única religión verdadera y lo dicen con todo orgullo. Y dicen así acá en este artículo que está subrayado como amarillo lo siguiente: ¿por qué están seguros los testigos de Jehová de que tienen la religión verdadera? O sea, la Watchtower reconoce pues en este artículo que ellos son la religión verdadera. ¿Y por qué están seguros de ello? Dice acá que tienen la religión verdadera. Dice: pues bien, ellos constituyen una hermandad internacional que se extiende por más de 200 países y que vence las divisiones que se deben a la nacionalidad, raza, idioma y clase social, y rehúsan creer en doctrinas, sin importar lo antiguas que sean, que estén claramente en pugna con lo que dice la Biblia. Pero, ¿cómo llegaron a tal deseable situación? ¿Y qué abarca el practicar la religión verdadera? Otra vez la Watchtower reconoce acá pues que ellos son una religión y que ellos practican la religión verdadera. Como han visto, queridos amigos, la Watchtower pues ha publicado en muchas ocasiones que ellos no son una secta, que no son un culto, sino que son una religión legalmente reconocida, que están organizados como tal y tienen el derecho de tener miembros y de captar miembros y tener sus propios templos de adoración y a veces salones de reino, salas de asamblea, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucedería si el señor Rutherford resucitara y tomara la presidencia de la Watchtower nuevamente? Vamos a poner ese hipotético negado, ese caso hipotético, de que resucitara pues el juez Rutherford y retomara la presidencia de la Watchtower, como cuando la dejó en 1942, y entrara al poder el tirano de Rutherford, entrar al poder con su botella de whisky ahí, con palabrotas, a carajear a todos
directores que se oponían a él o se atrevían a cuestionarle algo en la parte administrativa o en la parte doctrinaria, los trataba con la punta del pie, a punta de carajos y de puteadas de madre. Así era Rutherford. Y así lo reconoció en una oportunidad el finado ungidito, miembro del cuerpo gobernante, John Barr, que era uno de los más ancianos, que recordaba a Rutherford que era un hombre muy duro, que no aguantaba pulgas a nadie, que era muy grosero al hablar y era implacable, muy implacable, y nadie se atrevía a cuestionarle nada, ni cómo ministraba la Watchtower, ni tampoco cuestionaba lo que él daba como alimento espiritual en sus libros que publicó durante su presidencia de la Watchtower desde 1917 hasta 1942, toda su colección del arco iris de Rutherford. Esos libros tenían que usarse como libro de texto, como alimento espiritual de texto para todos los testigos de Jehová de todo el mundo, que eran las propias inspiraciones, elucubraciones mentales del señor Rutherford, su propia iluminación, su propia especulación, que publicaba ahí para que sirviera como libros de texto para todos los estudiantes de la Biblia de aquel tiempo y los testigos de Jehová después de 1931. Y hay de aquel que se atrevía a cuestionar lo que él ponía en esos libros o objetar. Hay de aquellos directores que formaban el cuerpo gobernante de aquella oportunidad, o el esclavo fiel, discreto, escogido en 1919, que alguno de ellos se atreviera a cuestionar en los libros que salían a título personal del juez Rutherford durante el periodo de 1917 a 1942, que fueron 25 años, que el juez Rutherford actuó como único esclavo fiel discreto, publicando todos sus libros, como el que vamos a mostrar a continuación, que llevan su nombre al interno del libro, como autor del libro. No dice escrito este alimento espiritual en este libro por una clase colectiva del esclavo fiel discreto, los más capaces, escogidos en 1919 por Jesús para dar y preparar el alimento espiritual para alimentar a los domésticos. No, aparece un solo nombre, que es el juez Rutherford, como único esclavo fiel discreto, que él, bajo su propia especulación y su propia elucubración mental, publicaba en esos libros que hoy se han descartado y están en el sótano de Betel, sirviendo como papel higiénico para todos los betelitas. Fueron verdades que estuvieron vigentes durante 1917 a 1942, con las ideas, con los criterios, con las propias especulaciones personales, como creía el señor Rutherford, que eran impuestas por él como alimento espiritual supuestamente recibidos de Jesucristo, para que sirvieran sus libros como libro de texto oficial para alimentar a todos los testigos de Jehová del mundo. Y uno de esos libros que el juez Rutherford publicó en 1937, si no me equivoco, fue la fecha 1937, fue el libro Enemigos, Enemies. Este libro, el juez Rutherford considera como enemigo de Dios a uno de tantos, a la religión. Veamos qué nos dice el señor Rutherford en este libro Enemigos, en 1937, en la página 107-108 de este libro, para que ustedes sepan qué es lo que decía este señor borrachín, con sus ideas personales, con sus propios entendimientos personales sobre quiénes eran enemigos de Dios. Y curiosamente verán ustedes que él considera que ser enemigo de Dios están incluidas las religiones. Veamos este artículo mejor para que ustedes entiendan este asunto. Bueno, queridos amigos, acá pueden ver ustedes en pantalla el libro titulado Enemigos, escrito por el juez Rutherford en los años 30, en 1937. Y acá vemos la fecha, escrito en 1937 por Joseph Franklin Rutherford, Derechos Reservados, 1937, Watchtower Bible and Tract Society. Este libro se titula Enemigos. Quiero compartir con ustedes, irnos a la página 107,
quiero leer con ustedes qué nos decía el juez Rutherford con respecto a las religiones. ¿Cuál era su concepto él de las religiones? El ser una religión. ¿Qué cosa significaba para él? Vamos a ver por acá. Y en el capítulo de religión, como vemos acá, capítulo de religión, vamos a ver qué nos dice pues este señor. Y acá en la parte superior derecha se lee como sigue: opositores de la verdad. A ver, opositores de la verdad. ¿Qué ventaja hay en considerar al clero del tiempo de Jesús y por qué debería considerarse? El propósito es mostrar que aquellos hombres eran practicantes de la religión, pretendían representar a Dios, pero en realidad se hallaban de parte del diablo y eran enemigos de Dios, y que en el tiempo actual los que oponen a Cristo Jesús y su reino son enemigos de Dios y del hombre, que los religionistas en todo tiempo, o sea, todas las religiones, que los religionistas en todo tiempo son opositores de la verdad, dice acá en la página 108, lo cual muestra que la religión procede del diablo. Repito esto, lo cual muestra que la religión procede del diablo y se usa para engañar a la gente. Y lo que fue cierto en tiempo de Jesús es todavía cierto, es decir, que la religión es contra Dios y su reino. Por medio de sus profetas de la antigüedad, Dios predijo que los guías religiosos de Israel apartarían a la gente de Dios, y luego Jesús, el mayor de todos los profetas, dijo a todos aquellos líderes religiosos en su cara que eran hipócritas y representantes del diablo. Lo que Jesús dijo a aquellos hombres con mayor fuerza aplica a los que en el tiempo actual practican la religión por ganancia egoísta y que al mismo tiempo oponen a los que proclaman la verdad de la palabra de Dios concerniente a Cristo y a su reino. Muy bien. Esto es lo que decía pues este borrachín y loco de Rutherford. Y él estaba en contra de las religiones y que toda religión procede del diablo. Lo dice muy claramente acá, lo cual muestra que la religión procede del diablo y se usa para engañar a la gente. No lo dudo, señor Rutherford. La religión de los testigos de Jehová, por la cual ellos reconocen ser, han engañado a la gente con sus doctrinas falsas. Y que fue cierto entonces lo que Jesús había dicho, es decir, que la religión es contra Dios y su reino. Entonces, no hay duda pues que, como dice acá el señor Rutherford, que la religión lo único que ha servido es para generar ganancia egoísta y a la vez oponerse a la verdad de la palabra de Dios concerniente a Cristo y a su reino, enseñando doctrinas titilantes, falsas, con fecha de expiración. Yo me pregunto, ¿cómo pudo Jesús escoger este sujeto llamado Joseph Franklin Rutherford como su portavoz, como su esclavo, como parte del esclavo fiel y discreto nominado en 1919, conjuntamente con los otros ungidos más capaces para dar alimento espiritual, para que dieran este alimento espiritual chatarra, diciendo que la religión es un fraude y una estafa, y que la religión procede del diablo? Entonces, no hay duda pues que el señor Rutherford, si estuviera vivo ahora, expulsaría todo el cuerpo gobernante por haber publicado en la revista de la Atalaya de 1991 y de 1981 que ellos son una religión. Y luego se hubiera expulsado a todo el cuerpo gobernante de ahora porque la religión procede del diablo. Como han visto pues, el señor Rutherford, si estuviera vivo hoy en día, expulsaría a todo el cuerpo gobernante por haber dicho, haber publicado en la Atalaya que la Watchtower es una religión, y es una religión verdadera, y que son legalmente reconocidos como tal, como una religión. Si eso lo viera el señor Rutherford hoy en día y estuviera
como presidente de la Watchtower, les puedo asegurar que no quedaría ninguno vivo del cuerpo gobernante en sentido espiritual, porque serían todos expulsados por apóstatas, expulsados por dar un alimento satánico, por ser instrumento de Satanás, al decir que la religión es de Dios y que ellos son la religión verdadera, cuando él ha dicho tajantemente en este libro que acabamos de leer, titulado Enemigo, que la religión es de Satanás el diablo. Ni cómo es posible que la sociedad Watchtower después de su muerte se haya atrevido a decir que la Watchtower es una religión, cuando la religión es de Satanás. Y además que la religión per se ha servido para enriquecerse, hacer negocio, para hacer lucrar a las religiones usando la palabra de Dios, y que eso era de Satanás el diablo. Entonces, felizmente el señor Radford está bajo tierra, enterrado, porque de lo contrario, si estuviera vivo, expulsaría todo el cuerpo gobernante de hoy en día, y tú tendría que remover a todititos y expulsarlos de la ciudad de Watchtower por haber introducido el término religión a la Watchtower, cuando él había dicho que la religión en general es de Satanás el diablo, y la Watchtower ahora dice que ellos son una religión. Es decir, para Radford, el decir eso era decir que la Watchtower es de Satanás el diablo porque ha dicho que es una religión. Yo me pregunto, ¿sería cuerdo, hubiera sido cuerdo por parte de nuestro Señor Jesucristo haber escogido como esclavo principal al señor Radford en 1919 para que encabezara esa clase del esclavo colectivo, los más capacitados para que preparen el alimento espiritual con esta clase de alimento espiritual chatarra, diciendo que la religión es de Satanás el diablo? Cuando Radford vivía, hacía salir a los testigos de Jehová, en el año 1935-36, cuando él se cambió el término testigo de Jehová, y ya no estudiantes internacionales de la Biblia, sino pasaban a ser testigos de Jehová, los enviaba a la calle, que salía con carteles diciendo que la religión era una trampa y un engaño. Con carteles. Y él estaba totalmente opuesto al término religión, como hemos visto, y lo consideraba como del diablo. Dígame, ¿no tengo razón para decir que esta religión es falsa? Que tiene a un presidente que está manejado por Satanás el diablo, y trata de meter en la mente de los testigos de Jehová que la religión es de Satanás. Si hubiera tenido razón Radford que la religión es de Satanás, ¿por qué la sociedad Watchtower hoy en día afirma que ella es una religión legalmente constituida y que ellos son la religión verdadera entre todas las religiones del mundo? La Watchtower se enmarca dentro de las religiones y que ella es una religión, pero es la verdadera. Dentro de las religiones que compiten por ser la religión verdadera, la Watchtower dice que ella es la única religión verdadera. O sea, está reconociendo que son una religión. Si verdaderamente Radford hubiera tenido razón y esto que publicó fue un alimento que recibió de Jesucristo a su debido tiempo, ¿por qué no se ha mantenido eso? Y la Watchtower debería decir ahora, nosotros no somos una religión, porque lo dijo el juez Rutherford en su oportunidad como un alimento que recibió de Jesucristo a su debido tiempo, que la religión es del diablo. ¿Por qué la Watchtower ha desobedecido eso de Rutherford? Que eso fue pues una enseñanza categórica de Rutherford. Sí, yo me he hecho muchas preguntas en mi mente. Cuando Rutherford decía pues que celebrar el Navidades eran fiestas paganas, o el celebrar el Día del Padre y la Madre, que eso era adoración a criaturas. Es una reflexión más que estoy aprovechando en este momento. Rutherford decía que el celebrar el Día de la Padre y la Madre era una adoración de criaturas. Imagínate cómo se dice al extremo, ¿ah? Eso es irse al extremo. ¿No dice la Biblia que hay que honrar padre y madre? Entonces una manera de honrar al padre y a la madre es hacer una fiesta, una reunión familiar para honrar ese día al padre y el otro día para la madre. Ese es un pecado, pero él todo veía satánico y dijo pues que este día del padre y de la madre era una de las formas de adoración de criaturas y la prohibió, como otras fiestas que tienen que ver con cumpleaños, por ejemplo, que eso también era adoración de criaturas.
el hacer una fiesta en favor de una persona que había nacido y festejar su cumpleaños, a pesar que en ninguna parte de la Biblia está prohibido celebrar el cumpleaños de alguien. Cuando nosotros nos acordamos, cuando Jesús nace, se presentan pues los reyes de Oriente y cada uno viene con un regalo y se lo entregan al niño Jesús cuando entran a la cabaña ahí donde estaba el pesebre, y se rodean y le entregan sus regalos, y José los acepta y los tiene ahí, que era un regalo que le estaban haciendo a Jesucristo por su nacimiento. No les devolvió los regalos y no les dijo a los reyes de Oriente: váyanse de acá, que acá no celebramos nacimiento de nadie. Los aceptó. Entonces, con mayor razón, ¿por qué tenemos que rechazar que alguien venga a darnos un regalo por nuestro cumpleaños? ¿Qué malo hay con eso? Que te regalen una camisa, o te regalen un lapicero, o te regalen cualquier tontería porque es tu onomástico. Es cosas pues que Rutherford era loco, pues. Todo lo veía satánico, todo prohibía. Entonces, la pregunta es la siguiente: si hasta ahora se sigue aplicando esa prohibición que dio Rutherford de no celebrar cumpleaños, ni Día del Padre, de la Madre, y ninguna fiesta que tenga que ver con una persona, porque eso es adoración de criaturas, entonces también debería aceptarse el mandato que él dijo, que la religión es de Satanás, el diablo, y debería cumplirse eso también ahora, porque lo dijo Rutherford. Pero ocurre que hay ciertas cosas que sí se siguen corriendo hasta ahora, esas provisiones de Rutherford, pero no cumplen con la otra, que es de, por ejemplo, de la que estamos viendo ahora, de que no se debe llamar religión a la Watchtower. También debería cumplirse eso de Rutherford, pero hay cosas raras, hay cosas que se aceptan, cosas que no se aceptan de acuerdo a la conveniencia. Rutherford también decía, por ejemplo, en el libro de Vindicación, que escribió el libro 3 tomos del libro de Vindicación, en el tomo 2, él tuvo el coraje de decir que otra forma de adoración criatura era el ceder el asiento a una dama, abrirle la puerta del auto para que entre la dama, o darle el paso a una dama en un ascensor primero para que pase ella, o cuando se ingresa a una casa, darle el pase a la dama primero, o cuando estemos todos en una reunión en un salón, en una mesa, y entra una mujer, hay que levantarse y pararse y mostrarle una señal de cortesía, levantándose y cediéndole el asiento. Y Rutherford estaba totalmente opuesto a eso, que uno tuviera que levantarse porque entraba una dama y tenía que saludarle, saludarla parado, y cuando uno iba a saludarla sentado, y no hacerle ninguna venia, ni alzarse, ni darle el pase, o ceder el asiento del bus a una dama, porque eso lo considera él que era uno de los más grandes pecados de adoración de criaturas, más grave que el Día del Padre y la Madre, que solamente se hacía una vez al año, y que el ceder el asiento a una dama se practicaba a cada rato, todos los días, en un ascensor, en la calle, en un bus, en la propia casa, o cuando uno visitaba a un familiar, a unas amistades, siempre tenía una cortesía con la dama, con la esposa del amigo, que en fin, o se alzaba, o le tiraba el asiento para que se sentara. Y todas esas cosas él consideraba que era adoración de criaturas, y era una forma un ardid de Satanás, el diablo, que ponía eso en la mente de los hombres para darle a la mujer una importancia que no merecía. Y así decía Rutherford en el libro de Vindicación. Pero esta provisión de Rutherford de no tener una atención deferente o especial hacia una dama, hacia una mujer, no pudo prosperar. Sin embargo, sí, las demás del Día del Padre y la Madre, cumpleaños, acción de gracias, qué sé yo, todo lo demás hasta ahora se practica. Pero Rutherford también metió dentro de ese paquete, como un enlatado, también este accionar del varón hacia la dama. Considera que eso también estaba prohibitivo, que era una forma de adoración hacia la mujer, adoración de criatura, dándole una reverencia a una mujer que no debía tener, puesto que la mujer en el salón del reino no tenía mayor importancia, no era más que el hombre en el salón del reino, y que la mujer estaba por debajo del hombre en cuanto a la Biblia, que en el salón del reino la mujer tenía que cubrirse la cabeza cuando había un varón, o que la mujer no podía predicar o no podía enseñar en la iglesia, que no estaba permitido eso, porque el hombre era la cabeza de la mujer. Ese era el criterio, que la cabeza del hombre era Cristo y de la mujer el hombre. La mujer no podía enseñar en la iglesia si había un hombre presente. Entonces, bajo ese criterio, Rutherford
decía que el cristiano tenía que ser consecuente también en la calle, que él como hombre, como cabeza de la mujer, no podía estar levantándose cuando entra una dama, abriéndole la puerta, poniéndole en una situación superior al hombre, decía Rutherford. Que esa actitud era poner a la mujer en una situación superior al hombre, que en la iglesia no era dable, que eso dentro de la iglesia eso no se podía, o dentro de la congregación eso no se podía aceptar, puesto que la mujer estaba por debajo del hombre, en vista que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces no era congruente que el hombre tuviera una actitud que la caballerosidad, que era la excusa, la caballerosidad, era un ardid de Satanás el diablo, que bajo la excusa de la caballerosidad el hombre tenía una actitud de cederle a la mujer el asiento, darle el pase, sacarse el sombrero cuando una mujer está dentro de una sala, de un salón cerrado. Si había una dama, un hombre tenía que sacarse el sombrero. Eran normas de costumbre de educación, de que cuando había una dama uno se sacaba el sombrero, pero él no se sacaba el sombrero cuando estaba en un ascensor y había una mujer. Mientras todo lo demás lo hacían, él no se sacaba el sombrero porque él decía que eso era adoración de criaturas. Y decía, inclusive, odiaba tanto a las mujeres que decía que el ver a los hombres que pasan el asiento de la mujer, le dan el pase, le jalan el asiento, y todas estas actitudes que hasta ahora se conservan, hacían a los hombres afeminados, y lo pone en el libro de Vindicación, que hacía a los cristianos afeminados, con esta actitud de levantarse, darle la mano, y darse el asiento, o tirarle el saco en el piso cuando va a pasar para que no se mojen los zapatos, esas cosas que siempre se hacían, ¿no? Tirarle una alfombra ahí para que la mujer no se ensucie sus zapatos. Y dice que hacía al hombre afeminado, que hacía que prácticamente se le adorara a la mujer, y eso era uno de los pecados también que Satanás, con la excusa de la caballerosidad, hacía que el hombre tuviera esa actitud de deferencia hacia una dama, hacia una mujer, y que eso era un ardid de Satanás el diablo para hacer al hombre tropezar y caer en la adoración de criaturas. Y él prohibió eso. Los testigos de Jehová no podían darte Rutherford y estaban sentados entre una mujer, una secretaria, y no podía levantarse ni sacar sombreros, y la trataba como si fuera un hombre, no había diferencia. Y si estaba en un ascensor, él entraba y así la mujer se quedaba atrás, no le daba el pase, porque él consideraba que eso era adoración de criaturas. Y más aún, si estaba en un bus, no se levantaba para hacer el asiento, porque él consideraba eso adoración de criaturas. Pero curiosamente eso no pudo prosperar con los años, puesto que eso chocaba con las normas internacionales de urbanidad, de buenos modales, de buenas costumbres, de educación. Entonces ya se les veía a los testigos de Jehová como locos, y se les veía como maleducados, como gente que estaba desentonando, que estaban locos, que estaban desentonando fuera de la costumbre, de las normas de urbanidad, de caballerosidad, de educación. Entonces esas normas no pudo progresar, porque la sociedad no crecía en volumen de miembros, por supuesto que ninguna mujer quería convertirse en testigo de Jehová, en vista que veían que era una organización machista y que trataba a la mujer peor que un estropajo. Entonces la UASTAB, para crecer, tenía que claudicar a esa disposición, o a esa doctrina que había puesto Rutherford, sacarlo del enlatado y dejar solo que se cumplieran la del Día del Padre, de la Madre, que se cumpliera eso, que no se practicara Día del Padre, de la Madre, el Día de Acción de Gracias, cumpleaños, todo eso está prohibido. Pero tuvo que sacar de ese enlatado, porque la prohibición de adoración la adoración de criaturas convertía todo ese paquete, que era el día el Día del Padre, de la Madre, de la Acción de Gracias, cumpleaños, y esta también está dentro del enlatado del paquete, que era el dar preferencia a una dama con la excusa de la caballerosidad. Pero como eso trajo graves problemas para crecer, para que gente se convirtiera en testigo de Jehová, puesto que ningún marido iba a aceptar que a su esposa la trataran como si fuera un hombre, y tocar un testigo de Jehová a la puerta, y en vez de tener una cortesía con su esposa, la trataran como si fuera un hombre, y no se alzara para salir del asiento, ni se parara del asiento para saludar a su esposa. Y estuviera sentado ahí, porque porque el señor Rutherford ha dicho que esa es adoración de criatura, está el hombre en la casa predicando, baja la mujer y ve el esposo que está escuchando al testigo de Jehová, que está en el estudio bíblico, que no se levanta a saludar a su esposa y no le da la mano. Entonces eso era una ofensa al estudio bíblico, que ver que el profesor, el testigo de Jehová, que está en el estudio bíblico, no se parara a saludar a su esposa y darle la mano, ¿no?
Se quedara sentado y se las hubiera sentado. Eso era horrible. Y eso hacía que lo botaran a patadas, pues el tío de Jehová. Y la Watchtower tuvo que claudicar a eso y quitar del enlatado esa disposición de Rutherford, porque iba contra las buenas costumbres que debería practicarse para poder captar más miembros. Ser gentil con la dama, darle el asiento, qué sé yo, sacarse el sombrero cuando entra al salón de reyes, sacarse el sombrero. Todas esas cosas. Entonces, esa medida no pudo prosperar. Tuvieron que quitarla. Y no se practica ahora, porque hasta ahora no se sigue con las normas de caballerosidad. Pero esa también era una de las que puso Rutherford, que era adoración de criaturas. Entonces, eso voy a la discordancia, esta religión falsa, ¿no? Que dejan lo que les conviene y quitan lo que no les conviene. Lo que entorpece captar miembros, como es la falta de caballerosidad. Un Dios de Jehová no puede caracterizarse por ser descortés frente a las religiones del mundo, que son religiones supuestamente falsas, que sí practican las normas de urbanidad de caballerosidad hacia una dama. Y la Watchtower, que decía que la religión verdadera era descortés, no tenía normas de urbanidad, ni tenía una consideración para una mujer, que se supone que es más frágil que el hombre, que como la excusa de la oración de criatura, y que le ceden el asiento en un bus, no le ceden el paso cuando van a tomar un taxi, ven que hay una mujer, en vez de cederle el paso para que tome el taxi, ahí se mete el hombre y que se reviente la mujer. Eso dejaba muy mal a un testigo de Jehová, lo dejaba como un desamorado, un hombre sin amor al prójimo, y entonces no pudo prosperar. Tuvieron que irse en contra de Rutherford y quitar esa norma después de su muerte, señores, después de su muerte. Dijeron, esto acá no puede, en vez de esta norma de Rutherford de adoración de criaturas, de la norma de caballerosidad hacia la dama, tuvimos que abolirla, tuvieron que sacarla, porque entorpecía captar miembros. Y daba un mal aspecto a los testigos de Jehová como religión verdadera, teniendo gente que tenía una actitud de desdén, de falta de cortesía hacia una dama, que eso iba contra las normas internacionales de educación, que es cederle el asiento a una dama, cederle el pase, sacarse el sombrero cuando uno está en una sala donde estamos reunidos un montón de hombres y entra una dama, el hombre se sacaba el sombrero como señal de respeto a una dama, que era una norma de educación, que era una norma, una costumbre, pero para Rutherford decía que eso lo había puesto Satanás el diablo, como una manera de adoración a una mujer, a una criatura, y eso era un pecado, que era una ardid de Satanás diablo, que no deberíamos aceptar, y que deberíamos tratar a la mujer igual que un hombre, no ceder el asiento, ni sacarse el sombrero, y si estamos en un ascensor y está en la cola, que se quede en la cola, no tener ninguna preferencia para con ella. Y así esta norma no pudo prosperar. Entonces yo me pregunto, si todo era un enlatado, y todo eso constituía adoración de criaturas, según Rutherford, entonces los testigos de Jehová de nada les sirve no celebrar cumpleaños, de nada les sirve no festejar el Día del Padre y de la Madre, cuando por otro lado están incumpliendo el otro elemento que formaba parte del paquete de este enlatado que constituía adoración de criaturas, que era ser caballeroso con una dama, puesto que lo están practicando. Están siendo caballerosos como una dama, como lo hacen los demás las más personas de la cristiandad, tanto mundanos como religiosos de otras religiones, que cumplen y tienen esas normas de urbanidad, de caballerosidad. Entonces, de nada decir, va a decir, nosotros no celebramos cumpleaños, ni día del padre, ni de la madre, ni de acción de gracias, etcétera, porque eso es adoración de criaturas. Sí, pero si estás siendo caballeroso con una dama, te sacas el sombrero, le cedes el paso, te levantas para hacerle el asiento cuando no tiene donde sentarse. Entonces para Rutherford esa era un ardid de Satanás, y que también constituía una adoración de criaturas que iba dentro del paquete. Era todo un grupo de hechos, de elementos que formaban la adoración de criaturas, y una de ellas era ese de la excusa de la caballerosidad hacia una dama. Los de Jehová dice que ellos que ellos no hacen la adoración de criaturas. Pero si Rutherford estuviera vivo y supiera que esta norma no la están cumpliendo hacia las damas, es decir, le están prestando atención a las damas, dándole preferencia, siendo atentos con ellas, haciéndole el paso, o haciéndole el asiento en un bus, o sacándose el sombrero en un ascensor cuando está una dama, en fin, todas estas cosas que siempre se han acostumbrado, sacarse el sombrero cuando está una dama dentro de un ascensor, cuando hay una mujer, o cuando no debe sentarse, tú te levantas y le cedes tu asiento. Eso era para Rutherford uno de los más graves pecados de idolatría hacia una mujer, cuando por otro lado decía él que la Biblia dice que la mujer está por debajo del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer,
Y eso es ir contra lo que Dios había dicho, que el hombre es cabeza de la mujer y es la mujer la que debe tener esa deferencia para con el hombre. En vista que en el Salón del Reino la mujer, cuando estaba en el Salón del Reino y había un hombre, tenía que cubrirse la cabeza como señal de respeto al hombre. Y no al revés, como ocurría fuera en la calle, cuando el hombre actuaba muy caballeroso con una mujer, dándole una supuesta superioridad, una supuesta deferencia por encima de él como hombre. Entonces, repito, de nada decía la Watchtower decir que ellos no adoran a criaturas, cuando para Rutherford, si estuviera vivo, los testigos de Jehová de ahora estarían incumpliendo una de las normas del paquete, que venían varias medidas que deberían de abstenerse, varias medidas, entre ellas era la sutileza de Satanás de haber usado esa excusa de la caballerosidad hacia una dama, que eso era una adoración de criaturas. La adoración de un hombre es una criatura que era la mujer, que eso era un pecado. Entonces, si Rutherford estuviera vivo ahora, le dirían, de nada decir ustedes ahora que Jehová de no celebrar cumpleaños, ni día del padre, ni día de la madre, si están contraviniendo y no están cumpliendo el otro que yo puse como otras de las formas de adoración de criatura, que es el de la caballerosidad de un hombre hacia una dama. Y eso diría Rutherford si estuviera vivo. Claro, está muerto, pero si supiera eso, expulsaría a todos los del cuerpo gobernante por el pecado de seguir actuando o estar adorando a criaturas. En este caso, aplicar esta sutileza o esta ardid de Satanás, que es la caballerosidad. Esto es para una pequeña reflexión, amigos, lo que enseñaba Rutherford, pues. Está en el libro de Vindicación. Bien claramente lo explica él, tal como se lo he dicho a ustedes. Y decía que el hombre que practicaba eso parecía un afeminado. Los catalogaba ya de maricones por el hecho de tener esta actitud hacia una dama que parecía que los hacía afeminados. Terrible lo que dijo Rutherford. Parece que él odiaba a las mujeres. Como era divorciado, parece que estaba traumado, odiaba a su mujer. Y por eso, pues, cuando él murió, ni fue su esposa, porque era casado y tenía su hijo que se llamaba Malcolm Rutherford, no fue a su entierro ni la esposa ni el hijo, porque era odiado. El hijo no lo podía ver ni pintura a su padre, y tampoco a la mujer, por supuesto. Y viceversa, porque él tampoco la podía ver a la esposa ni siquiera, parece que ni en pintura. Y tenía una actitud hacia las mujeres dura, las odiaba a las mujeres en Rutherford, tenía un odio. Y ningún testigo de Jehová en esa época se atrevía delante de Rutherford a salir del asiento de una dama, o sacarse sombrero, o de salir del paso en un ascensor. Si Rutherford estaba presente ahí, ese anciano, o ese testigo de Jehová, o ese director de la sociedad estaba digamos, mal visto por Rutherford, y ya lo sacaba de su cargo, porque lo veía como un rebelde, como un adorador de criaturas, como un desobediente, como un inmaduro, como una persona que el Rutherford no se hubiera quedado callado, le hubiera dado una puteada, porque sí, te usaba el lenguaje muy crudo. Hay evidencia que Rutherford mentaba a la madre en Betel, mentaba a la madre, hacía, contaba chistes rojos, y quien no tomaba, quien no chupaba en Betel, no se ajustaba al grupo. Doesn't fit, como decía él, doesn't fit to the organization, doesn't fit. O sea, no se ajustaba a la organización, que no tomara, porque era una forma de ofender, pues era forma de ofenderle, que decía, si el Rutherford te ponía una copa de whisky en la mesa, y tú decías no tomo, era una forma de decir, pues, no soy como tú. O no tomo porque eso hace daño, o porque eso es un pecado, o en fin, cual fuese tu punto, tus razones, pero tú no podías hacer eso delante de Rutherford, que están todos tomando y tú dices yo no tomo, porque era una forma de decir, pues, que tú no haces cosas malas que se hace en Rutherford, que es tomar, yo no tomo. No, tenías que tomar aunque si no te gustara, porque podía ofenderse el señor presidente se podía ofender y te podía costar el puesto. Y eso está escrito, evidenciado. ¿Y cómo sé esto yo? ¿Cómo lo sé? Porque en el año 1930, el señor Rutherford llevó a Betel al señor Olin Moyle para que fuera el abogado de la Watchtower.
y fue llevado a Betel con su esposa y estuvo viviendo en Betel, en Nueva York, y comenzó a ver con sus ojos que Betel, que significa casa de Dios, porque Betel significa en hebreo, esa palabra hebrea, significa casa de Dios. Decía, ¿cómo es posible que en Betel, que es la casa de Dios, se esté contando chistes colorados? El presidente comienza a inventar la madre, carajee a todo mundo, putea a todo mundo, usaba el lenguaje como si fuera un gerente de una empresa del mundo, intolerante, mal carácter, violento, prepotente, tirano, mala gente. Entonces él comenzó a sorprenderse porque no lo conocía en esa faceta, Rutherford. Ver que era un tirano, un vulgar, borracho, que todo lo veía chupar en Betel ahí en las reuniones, y escuchaba cómo contaban chistes colorados. Y él se mataba de risa, y le gustaba pues a Rutherford con sus chistes colorados. Y todos tenían que reírse cuando contaba un chiste colorado, o cuando te iban a tomar whisky, tenían que tomar para hacerle el amén al Rutherford, para que no se ofenda. Porque el que no tomaba no se ajustaba, no estaba engranado a la organización y lo sacaban de su puesto, lo sacaban. Tenía todo el poder porque era una dictadura. Él era un dictador. Y así lo cuenta pues Olin Moyle, que le mandó una carta a Rutherford en 1930. A Rutherford. Y por esa carta que le mandó a Rutherford diciendo cómo es posible que usted, siendo presidente de la Watchtower, dé un ejemplo contando chistes colorados, tiene un lenguaje obsceno, impropio de un cristiano. Y le puso eso en una carta, y Rutherford se puso rojo de rabia, de cólera, lo hizo botar de Betel a Olin Moyle con su esposa y le sacó las maletas a la calle, no tenía dónde vivir, este era un abogado, lo dejó en la calle, le sacó las maletas en la calle, lo botó, e hizo que lo expulsaran como una rata, y todos los directores firmaron apoyando a Rutherford porque les ordenó que firmaran para que lo votaran, y levantaron falsos testimonios a Olin Moyle porque se opuso a Rutherford, que era un hombre muy malo. Y después Olin Moyle le hizo un juicio a la Watchtower en 1930 por la forma como lo trataron, y le ganó el juicio a las Watchtower y se llevó como $25,000 de ese entonces, que era un montón de plata. Los hizo pagar todo el perjuicio que le hicieron a Olin Moyle. Entonces, esta es la clase de presidente que tiene una organización que se dice que es la religión verdadera en estos artículos de Atalaya, que la Watchtower es la única religión verdadera. ¿Sí? ¿Por qué no se ponen a pensar ellos mismos en sus doctrinas falsas del pasado, su falsa profecía del fin del mundo, sus doctrinas titilantes que han descartado con el tiempo, los han botado a la basura? ¿Por qué no se ponen a pensar de la calidad de presidentes que han tenido? Sobre todo el más prolongado, que fue el de Rutherford, que estuvo 25 años como tirano. Imagínense ustedes la Watchtower manejada por un tirano que se llamó Rutherford, que trataba a todos con la punta del pie y le tenían terror, porque era un hombre muy malo de verdad. Y así muy generosamente este miembro del cuerpo gobernante que acaba de morir no hace mucho, que se llamaba John Barr, que conoció a Rutherford, por supuesto, contaba pues que era un hombre muy duro, muy duro, y que era implacable. Claro, él está siendo suave porque no puede, como miembro del cuerpo gobernante, no puede decir que era un vulgar, que era un abusivo. No lo puede decir porque editarían su declaración, la Watchtower lo editaría y le cortarían eso, ¿no? Entonces ponen lo más suave, que era un hombre rudo, duro, implacable. Esa era la palabra, ¿no? Manejado por un implacable. Ese es el que Dios se cogería como su esclavo, a un implacable, a un hombre que le gustaba tomar, a un hombre que hablaba lisuras, groserías, contaba chistes colorados, y le gustaba que su secretaria fuera bien con ropa muy provocativa. Y también contó Olin Moyle cómo la secretaria iba escotada y con las faldas apretadas que no se estilaban en esa época y que no eran nada recatadas, porque el señor Rutherford le gustaba así, era medio mañosón, cosas que ustedes no saben. Entonces, este presidente dijo pues que una de las cosas que es de Satanás es la religión. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la Watchtower dejó de lado esto y se hizo llamar como religión cuando lo había prohibido el señor Rutherford, al igual que prohibió las navidades o cumpleaños del Día del Padre y de la Madre? ¿Por qué unas cosas sí acepto de Rutherford y otras no? ¿Cuál es el criterio de aceptar unas y quitar otras?
Si Rutherford supone dio el invento correcto con respecto a los cumpleaños y celebrar el Día del Padre y la Madre, ¿por qué no estaría correcto también el concepto de caballerosidad? Sí, es decir, si Rutherford dio medidas que no se debían hacer, como es cumpleaños, Día del Padre, de la Madre, porque eso constituía adopción de criaturas, y dentro de esos dos incluyó también el de ser caballero con las damas, ¿por qué serían correctos? Esa es la reflexión de una persona inteligente. ¿Por qué sí estaría correcto o sí estaría definido como adopción de criaturas las dos primeras, que es decir, el Día del Padre y de la Madre, el día de cumpleaños, porque eso sí estaría correcto no celebrar, y el de ser caballero estaría mal? O sea, es decir, que eso no es adoración de criaturas. ¿Por qué? O todo el paquete es correcto, me refiero, o todas las restricciones son correctas, o sea, todas constituyen adoración de criaturas, pero no puedo decir estas dos sí y la de ser caballero no. Y es lo que yo digo, ¿no? Porque cuando Rutherford explicó lo que era adoración de criaturas y qué cosa constituía adoración de criaturas, incluyó también esto del concepto de esta ardid, supuestamente Satanás, de ser caballeroso con una dama, que eso también era adoración de criaturas del hombre hacia la mujer. Entonces, si tú era un paquete de varias medidas que no se debían hacer, que era motivo de expulsión, y entre ellos estaba el de ser caballeroso, ¿por qué estarían bien dos de ellas, como era cumpleaños y Día del Padre y la Madre, y sería mal la de ser caballeroso con una dama? Si tú era un paquete de medidas que te fijas no podría ser, que era la de criatura, ¿por qué sacar una y decir esta no la vamos a cumplir y la más sí? Eso es lo que yo digo, ¿no es cierto? Y si Rutherford dio otra medida como un alimento su debido tiempo, que supuestamente es la versión de Jesucristo, que la religión es sinónimo de Satanás, ¿por qué la Western adoptó la denominación de ser una religión, sabiendo que Rutherford dijo claramente que la religión es de Satanás? Eso es lo que uno debe reflexionar. Si vamos a rechazar algo de Rutherford, rechacemos todo. Pero no podemos rechazar una parte del todo. O rechazamos todo, o aceptamos todo. Pero no podemos decir, pues, que si Rutherford da un paquete de medidas que constituyen adopción de criaturas y que no se debe hacer, yo no puedo sacar una de ellas porque no me conviene, como es de la caballerosidad, porque eso perjudica a que podamos conquistar más miembros, y dejar como infracciones los cumpleaños y Día del Padre y la Madre, y dejar fuera como infracción el ser caballeroso con una dama. Eso es conveniencia. Rutherford dejó eso bien claro, que todo eso era adopción de criaturas y debía respetarse eso. Pero aparecieron que él estaba muerto para hacer una selección de qué provisiones de Rutherford aceptar y cuáles no. Pero se supone que todo eso es de Jesucristo, ¿no? Se supone que todo recibió de Jesucristo para que se diera todas estas restricciones y no para estar escogiendo cuáles que me conviene. Y si Rutherford dio también otra, como fue la religión es del diablo, ¿por qué la Western adoptó la denominación de ser una religión legalmente establecida, cuando el ser una religión es del diablo? Entonces esa cosa es para uno para pensar, que la Watchtower, pues, si fuera realmente fiel a Jesucristo, a lo que da como alimento espiritual, debió cumplir todo lo que Rutherford dio a su debido tiempo como alimento que recibió de Jesucristo, supuestamente como el esclavo más importante, más capacitado, para que se cumpla. La Watchtower no debería llamarse religión, porque el señor Rutherford dijo que era Satanás, porque lo dijo Rutherford. Si vamos a rechazar eso ahora de Rutherford, también debemos rechazar lo que dijo Rutherford con respecto a los cumpleaños y con respecto al Día del Padre y la Madre. Si vamos a rechazar una cosa y no lo vamos a cumplir, como es no llamarse religión porque es del diablo, entonces también tenemos que rechazar también las demás cosas, ¿no? Las provisiones de cumpleaños, Día del Padre y la Madre. Esas son las cosas que uno piensa porque tiene cerebro. Y si rechazamos algo de Rutherford que creemos que no está bien, ¿por qué no rechazaríamos nosotros también la cuestión de cumpleaños y el Día del Padre y de la Madre? Que eso debería celebrarse, que no hay nada de malo. Debería revisarse eso también, ¿no? Si revisaron esta cuestión de la caballerosidad y dijeron que eso no lo vamos a aplicar porque no nos favorece, de eso no se trata que debemos que cumplir pues lo que supuestamente Rutherford ha recibido de Jesucristo, de no ser caballeroso con una dama, porque eso también constituye adopción de criaturas. Eso es lo que yo hago eso es lo que yo pienso, pero muchos no saben de eso, de ese detalle del libro de bendicación, porque este libro de bendicación no está a manos de los testigos de Jehová de ahora. ¿Qué cosa lo que
Rutherford involucró como infracción, como un pecado de adoración de criaturas, y entre ellos estaba el ardid de Satanás, del pretexto de la caballerosidad hacia una dama, que hacía al hombre cometer el pecado de adoración de criatura de él como hombre hacia una mujer. Y eso no debía hacerse, por eso Rutherford no hacía ningún acto diferencial con una dama, porque decía que eso es un pecado de idolatría. Y así murió con eso. Pero aprovecharon que él se murió para decir, bueno, vamos a escoger lo que nos conviene y dejar lo que nos conviene. Si voy a descartar del paquete lo que no me conviene, mejor descarto todo. Pues no puedo seleccionar y decir, esto acá es ser caballeroso, mejor quitémoslo, porque eso no nos permite captar miembros, mujeres, no van a querer ser tíos de Jehová, porque ahí la van a tratar como hombre. En el salón nos van a tratar como hombre a la mujer. Entonces, quitémosla mejor porque no conviene. Entonces ya no es amor a Jehová, sino es amor a la conveniencia. Entonces, si vamos a descartar una porción, porque la Watchtower dice que no le conviene, pero también descartemos pues las demás cosas también. Se le diremos el padre y la madre, porque ya que estamos violando una norma de Rutherford, de nada nos sirve cumplir con dos cuando estamos violando una. El pecado está hecho, ¿no es cierto? El pecado está hecho. El que viola una norma violó todas, ¿no es cierto? Que viola una norma violó todas. Es decir, de nada les sirve que van ahora a decir que ellos no celebran el día padre, la madre, ni cumpleaños porque es una adoración de criaturas. Sí, pero estás violando una de ellas, que es ser caballeroso con una dama. Al violar eso, ya violaste todas. Quien viola una norma del paquete, violó todas, porque ha pecado. ¿Se dan cuenta? De nada les sirve Jehová decir, nosotros no adoramos criaturas. Pero sí, cuando van al templo de la casa del reino, está el hermano anciano, hermanita, toma asiento, pasa adelante hermanita, se saca el sombrero, o le abre la puerta del carro para que ella entre, porque es caballerosidad. Eso es adoración de criaturas, ¿sabes? Que un hombre agarre y abre la puerta para que la mujer se siente y tú le cierres la puerta. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que abrir la puerta, sacarle seguro, porque ella abra su puerta y se siente sola. Tú no puedes hacer un acto adicional, innecesario, como es abrir la puerta para que ella se siente y tú le cierras. No, eso es caballerosidad. Esa adoración de criatura. Más lo que puede hacer es quitarle el pestillo, el seguro con la llave, que ella abre y se siente. Y tampoco cuando vas a salir, cuando ella vas a dejarla a su casa, tampoco te vas a bajar para abrir la puerta. Que ella se baje sola y abre la puerta. Así es cerrado. Porque de lo contrario cometes el pecado de adoración de criaturas. Pero los ancianos, los siervos ministeriales, los miembros dentro del salón del reino que no tienen puesto de responsabilidad, hacen todos los días que hay que salvar en el salón del reino, y están cometiendo el pecado de adoración de criaturas al tener una actitud diferencial con sus hermanas testigos en el salón del reino. Inclusive en la calle con gente del mundo. Y están cometiendo el pecado de adoración de criaturas, si darse cuenta, es una de las normas que Rutherford puso como provisión del paquete, dentro del paquete de provisiones. Entonces, los hijos al violar una norma que Rutherford dio para que se cumpliera hasta su muerte, ha sido violada después de su muerte. Entonces, quien viola una norma del paquete violó todas. Entonces, los hijos están inmersos hasta hoy en día en el pecado de idolatría con su actitud de caballerosidad hacia las damas. De nada les sirve decir, nosotros nos celebramos cumpleaños, día del padre ni de la madre, cuando están violando una de las normas del paquete. Como digo, quien viola una norma, violó todas las leyes. O quien viola un mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, quien viola uno, violó los 10. Lo dice la misma Biblia. Entonces, hay cosas pues que uno dice, esta puede ser religión verdadera, donde las normas que dio Rutherford como alimento a su debido tiempo por parte de Jesucristo, algunas se aceptan porque me conviene y otras no las acepto porque no me conviene. Rutherford dijo bien claramente que este libro, uno de los enemigos de Dios y de Jesucristo y de su reino era la religión, y que las religiones eran de Satanás. Entonces, ¿por qué Nietzsche, la Watchtower, publica en Atalaya, en el siglo XX, después de la muerte de Rutherford en 1942, alegremente que somos una religión? Si Rutherford estuviera vivo, los expulsaría todo el cuerpo gobernante de la Watchtower, los sacaría a patadas, o en todo caso botaría a Rutherford de la Watchtower, lo regresarían a su tumba, le meterían un balazo por haberse atrevido a cuestionar al cuerpo gobernante de ahora, el haberse puesto legalmente como una religión, cuando eso es de Satanás. Le habrían dicho a Rutherford, tú estás loco, compadre,
Es que esta estupidez, la estupidez, tus libros han sido votados, o sea, quizás el cuerpo gobernante le hubiera dicho a Radford, si estuviera resucitado, estuviera vivo, le diría, oye, mira, Radford, mejor antes de tu tumba, métete a tu hueco y deja de estar fregando la pita acá, publicadas estupideces y medias de tu libro Enemigos, diciendo que la religión era de Satán serial. Así que lárgate de acá, compadre, que estabas loco, te gustaba mucho la chupeta, mucho whisky. A lo mejor andate a tu cajón, a tu tumba y métete ahí y no salgas más. Eso hubiera pasado. ¿Esta religión verdadera? ¿La Watchtower con esta clase de presidentes locos, borrachos, tronados? Por favor. Y esa cosa pues, que me hace meditar, porque siempre paro pensando, ¿no? Esto no lo sabían ustedes. En el libro de Vindicación está eso. Un día lo pasé un video con todas las 3-4 páginas dedicado exclusivamente a atacar a la mujer. Que uno no debe ser, un cristiano no puede tener una actitud con la excusa de la caballerosidad que ha impuesto el mundo, tener una actitud de una deferencia hacia una dama, que eso hace a un hombre afeminado. Y dice así el libro, se lo va a mostrar a ustedes, que eso hace a un hombre afeminado, y la Biblia dice que los afeminados no van a entrar al reino de Dios. O sea, estás condenado, porque el hecho que tú tuvieras una actitud de caballerosidad con una dama, ya te convertía en un afeminado. Y como te convirtió en afeminado, no puedes entrar al reino de Dios porque la Biblia lo dice. Así decía Radford, con esas palabras. Y ya saben, amigos, ¿cuántos afeminados habrán en el salón del reino, Dios mío? ¿Y cuántos afeminados serán ustedes? Porque así lo veía el señor Radford. Cuando los veía ustedes abriendo la puerta de una dama, haciendo el asiento, haciendo el pase, sacándose el sombrero, él dice que los veía así como ustedes, como afeminados. Mira cuántos maricones hay acá en la tierra que hacen eso con las damas. Y entonces decía, todos destruidos, pues es una ardid de Satanás, porque han caído en ser afeminados. Y pues que loco, borracho, loco, está ahí hasta el whisky, quizás la coca, y se San Pablo tenía rayado. Veía afeminados a los hombres que le cedían el asiento a una dama que era cortés. Y como los veía afeminados, decían que los afeminados no iban a entrar al reino de Dios, porque dice la Biblia que los afeminados no entran al reino de Dios. Y así decía Radford, este es el presidente que tiene la Watchtower. Un tipo así, que todo lo veía de Satanás. Tenía la mala costumbre de Radford de ver todo de Satanás el diablo. Todo era un ardid de Satanás el diablo. Todo lo veía malo. Todo era malo. Empezó con Russell a descartarle todas sus enseñanzas, como la piramidología, el sionismo, que todo era Satanás. Dice, es ardid de Satanás el diablo, del archienemigo de Dios. Usa esa palabra. Son ardides del archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y también decía que la enseñanza de Russell, que un cristiano debería tener una conducta semejante al de Cristo, o sea, tener la mansedumbre de Cristo, la bondad de Cristo, el amor de Cristo, y que enseñar que uno debe imitar a Cristo, mira lo que decía Radford, ¿no? Y que debemos ser imitadores de Cristo y tener la persona de Jesucristo, era también un ardid de Satanás el diablo. Para que vea cómo estaba poseído del diablo el señor Radford. Era un instrumento de Satanás, porque él decía eso, que criticaba a Russell, que decía que el cristiano tenía que imitar a Cristo y ser seguidor de sus pasos en la conducta de Cristo. Pero como Radford era un borracho y era un grosero y no tenía las condiciones, no era una imitación, no era un reflejo de lo que era Cristo, porque hablaba lisuras, porque contaba chistes colorados, porque le gustaba el trago, porque era tirano, no tenía amor con el prójimo, era todo lo contrario a lo que era Cristo. Entonces cuando él se acordaba que Russell decía que debíamos imitar la personalidad de Jesucristo para ser salvos, eso le afectaba mucho a Radford, porque él sabía en su conciencia que él de eso no tenía nada. Entonces cuando murió Russell, Radford tuvo el coraje de decir que el querer ser imitadores de Cristo, tener la porción de Jesucristo, era un ardid de Satanás el diablo. Y así publicó en uno de sus libros, que era un ardid de Satanás el diablo, el enseñar y pretender ser un imitador en la personalidad, en el estereotipo de Jesucristo. ¿Por qué él odiaba eso? Porque él justamente era lo opuesto. Él como oscuridad que era como hombre, porque él era la oscuridad, no podía ver la luz que era Jesús.
Entonces, cuando Russell decía que uno debería ser tener la personalidad de Jesucristo, imitar la personalidad de Jesucristo, que era importante eso de un cristiano, que tener la mansedumbre de Jesús, el amor de Jesús, la paciencia, tener esa conducta de Cristo, que era importante que el cristiano se fijara en eso. Rutherford le chocaba mucho porque le caía a él, porque él era todo lo opuesto a lo que era Cristo. Era un hombre realmente poseído por el diablo, y cuando murió Russell, lo primero que hizo fue decir que una de las artimañas de Satanás, el diablo, es pretender decir o enseñar que uno debe tener la personalidad semejante a Cristo. Y así lo dijo el señor Rutherford. Eso muestra que él estaba poseído por el diablo. Él es un hombre instrumento de Satanás sin ninguna duda. Bueno, amigos, después de toda esta peyorata que le he dado, espero que les haya gustado este video, pues. ¿Cómo puede ser la religión verdadera? Una religión que va contra sus propias enseñanzas, del mismo Rutherford, que dijo que la religión es del diablo. Entonces, quiere decir que la UASTA reconoce que es del diablo, al decir y publicar en esta tarea que les he mostrado que ellos son una religión legalmente reconocida, y que ellos son una religión. Entonces, la Watchtower se ha enmarcado dentro de las demás religiones que son del diablo, y la Watchtower entonces forma parte de la organización de Satanás, que es del diablo. Espero, amigos, que les haya gustado esta peyorata, esta pequeña disertación, para que ustedes sepan algunas cosas que quizás no sabían, y para que se den cuenta otra vez de lo que se llama el señor Rutherford en el libro Enemigos, y lo que la Watchtower enseña ahora, contraviniendo lo que Rutherford instruyó que se hiciera. Muchas gracias, amigos, por escucharme. Buenas noches y hasta la próxima.